Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario en el cual estén sintonizando eh, este material audiovisual para la gloria de Dios. Agradecer primeramente al Señor, al Todopoderoso que nos permite llegar a través de estos medios y que corra la palabra del Señor en todo tiempo, incluso a través de estas plataformas digitales. Damos gracias al Señor un día más por estar vivos y poder usar nuestras vidas para llevar su palabra en todo tiempo. Mi nombre es Leonardo Álvarez Damián, soy de la Iglesia Evangélica Pentecostés, la voz que clama en el desierto, y el motivo que nos va a reunir en este momento es hablar sobre un tema muy importante y aprender sobre la palabra de Dios, que será un alimento para nuestras vidas espirituales, y en todo tiempo nos ayuda a entender mejor lo que es el caminar cristiano. Amén. Antes de empezar con el tema del día de hoy, oraremos para rogar al Señor la dirección y que sea Él bendiciendo las vidas de las almas que escuchen este mensaje. Desde ya, bendiciones a todos los que oyen este mensaje, y al lugar donde llegue esta palabra sea de bendición para su vida, su familia, y sea de total bendición para las vidas de los hermanos en la fe. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre Dios Todopoderoso, bendito eres, Señor. Te rogamos, Dios mío, en esta noche, en esta tarde, en este día, que tu mensaje, Señor, corra. Dios mío, que tu mensaje llegue a las almas que están en todo lugar, Señor, que están en muchos países, Santo Dios, hacia donde la tecnología nos permite llegar, Señor. Que tu palabra sea, Dios mío, aleluya, gloria a Dios, sea ese alimento espiritual, aleluya, Señor, sea tu presencia, Señor, orientando y guiándonos hacia la verdad, Padre Santo. Oh Señor, te rogamos que en todo tiempo sea Cristo el único que merezca exaltación, honor y gloria, Santo Dios. Nos acercamos también a tu presencia solo en el bendito nombre de Cristo Jesús, el Santo Salvador. Gloria a Dios. Reconocemos, Padre de la gloria, que fuera de Él nada podemos hacer. Dios mío, te rogamos la unción de tu Santo Espíritu para comprender las Escrituras, y que, Dios mío, en todo tiempo sea tu palabra hablándonos a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. En todo tiempo sea la gloria, la honra y la alabanza a tu santo y bendito nombre, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Utiliza mi vida, Señor, para llevar tu mensaje en todo tiempo. Gloria a Dios Todopoderoso. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Muy bien, les saludo otra vez a todos los hermanos que están sintonizando este material. He traído con mucho cariño. El tema que nos reúne el día de hoy es: no puedes servir a dos señores. Lo vuelvo a repetir: no puedes servir a dos señores. Para esto, hermanos, vamos al texto en Mateo 6:24. Un texto en donde nos habla el Señor Jesucristo a través de su palabra. Hacemos también un contexto previo de lo que pasa antes de que suceda este texto que vamos a leer a continuación. Es cuando el Señor empieza a recitar las bienaventuranzas y nos da lecciones sobre todo, sobre la oración, el ayuno, y nos da muchas parábolas para entender lo que el mensaje quiere transmitir en sí. Para esto, hermanos, en el texto de Mateo 6:24 lleva el mismo título: Dios y las riquezas. Amén.
y vamos a leer su palabra. Y dice así la palabra del Señor. El texto que estoy leyendo es Mateo 6, versículo 24. Dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Un texto realmente muy corto, consta de un solo versículo, pero deja tanta enseñanza dentro. Hermanos, la palabra riqueza en el griego significa mamón. Es una palabra realmente que denota muchos significados, pero el significado en sí de la palabra es un poco confuso. Mamón también es una palabra aramea que significa riqueza. Los eruditos han sugerido, hermanos, conexiones con el verbo confiar o un significado de la palabra confiado, o también con la palabra hebrea matmón, que significa tesoro. También se utiliza en el hebreo con el significado de tesoro. Esta palabra, hermanos, deriva mucho, ya que su traducción al griego nos habla de que literalmente son riquezas y se puede relacionar con algunas conexiones con los verbos confiar, confiado, tesoro. Pero en la Biblia, mamón se personifica como un símbolo de las riquezas. Nos habla de que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores porque estimaremos al uno y aborreceremos al otro. Esto es cuando se personifica como símbolo a las riquezas, y en algunas traducciones aparece como mamón, pero en otras como ganancia deshonesta. Muchas otras versiones de la Biblia quizás tienen esta traducción, ganancia deshonesta, o su traducción, o similares, dando así a entender que lo que quiso decir Jesús fue que no se puede servir a Dios y a las riquezas en el sentido de estar esclavizados por el dinero. Amén. No se puede servir a Dios y a las riquezas, se puede contextualizar en el sentido de estar esclavizado por el dinero. Y ese es un tema que vamos a tratar de fondo aquí en el mensaje del día de hoy. Las riquezas son representadas o personificadas como un señor. Durante la Edad Media, Mamón fue personificado comúnmente como el demonio de la avaricia, de la riqueza y de la injusticia. Mayormente esta palabra, riqueza, ha sido muy relacionada con lo que es la avaricia, la injusticia, el deseo insaciable de tener tantos bienes, pero en la Edad Media lo asociaban hacia una personificación demoníaca del mismo nombre, Mamón. Pero hablando sobre el contexto que vamos a ver aquí en la palabra de Dios, vamos a ver que este versículo contrasta con otro pasaje de la Escritura, armoniza con uno de los evangelios que leeremos a continuación. En efecto, es el libro de Lucas, capítulo 16, Lucas 16, versículos del 1 al 15. El texto que contrasta con este versículo o con este capítulo que acabamos de leer es con Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 15. Hermanos, recordemos que aquel que tenga una Biblia, si es posible, hermano, marque este texto, o busquemos aprender más, ya sea con una nota, una libreta, para poder agendar algún versículo, hermanos. Amén. Dice el texto en Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 15, la parábola del mayordomo infiel. Ese es el texto en el libro de
el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 15. Amén. Vamos a leer el texto para entender a profundidad lo que nos quiso decir el Señor en el texto de Mateo. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, aquí habla el Señor Jesucristo, hablando esta parábola hacia sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Hagamos una pausa aquí para contextualizar mejor y tener un mejor entendimiento de lo que vamos a leer aquí. Analizando la parábola sobre el mayordomo infiel, entenderemos también el contexto del versículo anterior mencionado. Esto en referencia a Mateo capítulo 6, versículo 24. Amén. El texto comienza mencionando a Jesucristo anunciando la parábola a sus discípulos, pero vamos a entender luego que no solo estaban los discípulos del Señor, sino entre ellos estaban los fariseos. Y vamos a entender ahora que es una enseñanza que también a la vez llega a ser una exhortación para algunos y una enseñanza para otros. Amén. Comienza la parábola mencionando a un hombre rico que tenía un mayordomo, es decir, un sirviente a cargo de sus bienes. Dice la parábola que este mayordomo era un disipador. Esto quiere decir que era un mal administrador de los bienes, que malgastaba vanamente los bienes de su amo, y a causa de esto fue acusado por su mal proceder en su cargo, ¿no? Este mayordomo es acusado ante su amo de ser un mal administrador de los bienes de su amo. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El amo o señor llama a su mayordomo y le pide cuentas o exige el motivo de su proceder. La frase da cuenta de tu mayordomía es reflejado como rendir cuentas sobre lo que estaba haciendo. Es prácticamente exigirle motivos de su proceder, ¿no? Y como el mayordomo fue hallado culpable por la mala administración de los bienes de su señor, fue despedido o removido de su cargo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Luego de esta decisión de su amo, el mayordomo razona para sí. Se pregunta a sí mismo: ¿qué haré? Se plantea una pregunta, el ¿qué haré? Y principalmente es aquí donde la astucia del mayordomo empieza a maquinarse. Es aquí donde el mayordomo, a través de esta pregunta, entiende lo que le depara el futuro después de dejar el puesto de la mayordomía. Entonces, continuamos con la lectura, versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Comienza el plan el mayordomo y lo va a ejecutar de la siguiente manera. Versículos 5 y versículo 6. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. El mayordomo ve su futuro luego que se le quite el cargo. El mayordomo ve lo que le espera, ve lo que va a pasar con su vida después de que él deje de ser mayordomo.
de los bienes de su amo y previene su futuro asegurándose de una manera injusta. Llamó a las personas que le debían a su amo y redujo sus deudas, apropiándose él de lo sustraído. El proceder de este mayordomo, sin duda, era violar la confianza que el amo le había puesto en el cargo que él mantenía cuando estaba en la mayordomía. No solo brindando una nueva deuda a los deudores de su amo, sino robándole astutamente. El mayordomo, no solamente el proceder fue cambiarle o reducirle las deudas a su amo, sino que hizo para sí un beneficio causando un agravio para su amo. Luego nos dice en el versículo 8, y este es un versículo que vamos a tener que entenderlo para poder sacar la enseñanza de lo que nos está mencionando en el texto. Versículo 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. En el versículo 8 nos dice que el amo alabó al mayordomo por haber hecho sagazmente. Si no comprendemos bien el texto, pareciera que Jesucristo aprobara la conducta del mayordomo infiel. Pero note cómo remarca exactamente cuando dice, y alabó el amo al mayordomo malo. Él reconoció que el mayordomo, era su proceder malo, que el mayordomo era malo. Y por consecuencia, el amo no alababa al mayordomo por celebrar su proceder. El amo alabó la conducta sagaz, porque así actuó el mayordomo. El amo resalta la sagacidad. El mayordomo actuó sagazmente, es decir, actuó astutamente, prudente, que previó las cosas y prevenió las cosas a través de su acción. El mayordomo, al ver que se iba a quedar fuera de la mayordomía, fuera de ese cargo que se le había puesto, vio que su futuro quizás iba a ser, y al no contar con este empleo, iba a padecer quizás de no contar con un lugar donde poder ir, donde poder habitar. Quizás era la necesidad de una comida, etcétera, pero esto no son razones justificables, sin lugar a duda. Pero este mayordomo actuó previniendo y viendo las cosas, actuó con una manera astuta y prudente, en el mal sentido de lo que esto es el proceder. La actitud de prevenir y actuar en base a este acto causó impresión y fue motivo por el cual el amo lo alabó. Ahora entendamos que alabar quiere decir cosas favorables de una persona o de una cosa, resaltando sus cualidades o las características que tiene esta persona. Cuando el amo alabó al mayordomo, alabó su actitud sagaz. Se puede decir que resaltó la sagacidad del mayordomo. En el versículo 9 nos dice la palabra: y yo os digo, continuamos en el versículo 8, luego de esto menciona algo importante, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Quiere decir, los inconversos, los hijos de este siglo, son más sagaces. Sabiamente se dan cuenta de su futuro y prevén y planifican estratégicamente sus vidas, se aseguran la vejez y quizás una buena vida. Esto es porque muchas personas que quizás tienen confianza en sus bienes o en el dinero que puedan poseer, están viendo a futuro cómo será su vida, actuando de una manera muy preventiva, prudente, sabia quizás, y se aseguran en sus bienes y aseguran tener una vejez asegurada. Sin embargo, los creyentes, los hijos de la luz, por el contrario, muchas veces no actuamos de esta manera y vivimos preocupados por este mundo
cuando la nacionalidad del creyente es la patria celestial. El creyente en realidad vive en el mundo, pero no es de este mundo. Eso es algo que realmente nos da mucho a pensar y reflexionar. No nos planificamos ni preparamos para el mundo venidero, en anhelar, hermanos, ese reino incorruptible que está reservado desde la fundación del mundo para los hijos de Dios. Quizás estas personas confían mucho en sus bienes y se plantean muchas cosas para asegurarse bien. Y quizás los creyentes deberíamos tener la misma actitud, pero para las cosas de Dios en todo tiempo. Amén. Recordemos siempre que el estar con vida ya es un milagro de Dios. Gloria sea al Señor. Y versículo 9 dice la palabra: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. En el versículo 9 nos dice el Señor: y yo os digo, ganad amigos por las riquezas injustas. Aquí el término, hermanos, riquezas injustas, del griego mamón, hace referencia a lo siguiente. La riqueza es injusta en el sentido que crea una falsa esperanza para aquel que confía en ella. La riqueza es injusta cuando fracasa en comprar la felicidad de un individuo después de la muerte. En esta aclaración el Señor está aplicando la parábola del mayordomo infiel en el siguiente sentido. Miren ustedes, mis discípulos, sean sagaces con sus bienes materiales. ¿Cómo? Utilicen sus bienes materiales, cualesquiera que estos sean, para ganar personas para Cristo, ya sea en obras de evangelismo o las mismas misiones, con las cuales muchos podrán escuchar la palabra de Dios y en consecuencia recibir este mensaje divino. Nos implica la palabra que a través de las riquezas ganad amigos. En los creyentes esto implica ganar almas, ganar vidas para Cristo, porque se tiene que invertir muchas veces para hacer una obra de evangelismo, ya sea en el material que se va a utilizar para dicha actividad, ya sea en los folletos, quizás en utilizar el dinero para invertirlo en equipos de audio, qué sé yo, hermanos, pero siempre se tiene que requerir una inversión para estas cosas. Y la iglesia misma se sustenta a través de las actividades que se hacen, pero en todo tiempo usemos los materiales que Dios nos da para poder ganar y llegar a más personas. En el versículo 10, el Señor nos dice en la palabra: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Presentándonos claramente un ejemplo de una mayordomía fiel y de una infiel. Quien en lo poco es justo, en lo mucho también será justo. Esto claramente es una regla vital, ¿no? El que en lo muy poco es fiel, justo, responsable, sabe cuidarlo, en lo mucho también será igual. Pero el quien en lo poco es quizás descuidado o de alguna u otra manera es infiel, en lo mucho tampoco es un motivo para confiarle algo más, sabiendo que en lo poco fracasa. Siguiendo con el texto, en los versículos 11 y 12 dice la palabra: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto muestra claramente el cuidado de los bienes, reflejando una mayordomía prudente y sabia. Pero vamos al texto que nos reúne en esta noche, en el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este, hermanos, es el centro de la enseñanza del texto. Se encuentra en esta porción exactamente, en el versículo 13. No puedes servir a dos señores, o es Dios o es las riquezas, pero uno de los dos tendrá que ser tu Señor y por consecuente tú le servirás. De manera que los bienes naturales que Dios nos ha dado para que los administremos no deben ser solo para sacar provecho nosotros mismos, sino para ganar almas para Cristo. Si no lo miramos así, entonces estaremos siendo esclavos de la riqueza y despreciando lo que es verdaderamente importante, es decir, la gracia de Dios y su gran misericordia. Esto es muy importante porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Quizás muchos llegamos al camino del Señor con no planes de ganar almas para el Señor, sino de ser más bendecido de lo que quizás puede llegar a pensar nuestra mente. Amén. Pero en los caminos del Señor todos venimos con un alma renovada, con un corazón renovado y con una visión de ayudar al prójimo, ya que ese es el principio de lo que el Señor nos manda en su palabra a obedecer o reflejar, ¿no? Incluso se diría que es el centro de los mandamientos, luego del primero. Y realmente es una importancia reconocer y saber esto, es de mucha bendición. Note cómo en el versículo 14 dice la palabra: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Notamos algo referente a los fariseos, ¿no es así? En el principio hablábamos que el Señor estaba predicando esta parábola a sus discípulos, pero entre ellos estaban los fariseos. Y precisamente en el versículo 14 los menciona en la Escritura con una actitud totalmente despreciable, en el sentido de que ellos rechazaban el mensaje, se burlaban de él, consideraban quizás una exageración, aunque eso es mera suposición, pero la palabra dice que se burlaban de él y que eran avaros. ¿Por qué lo hacían? Porque sencillamente ellos rechazaban las palabras de Cristo. Es decir, los fariseos eran personas que ansiaban poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Hoy en día este tipo de comportamiento obsesivo por el dinero de una manera desmedida se le considera crematomanía. Hay muchas personas adictas a comprar, otras adictas al deporte y también las hay adictas al dinero. Esta patología se denomina crematomanía o deseo obsesivo por acumular dinero y riquezas, y como todas las demás manías es difícil de tratar. Las personas que sufren esta patología responden a un perfil muy marcado por el interés personal y las ansias de reconocimiento social y profesional. Tienden a anteponer cualquier cosa con tal de aumentar sus riquezas, ya sea familiares, amigos o valores. Las personas que tienen una obsesión compulsiva al amor al dinero, a las riquezas, por lo general, muchas veces hasta no pueden respetar a su propia familia con tal de obtenerlo todo. Esto es algo realmente muy grave, hermanos. Y principalmente algunas señales que son visibles que estas personas demuestran es, que piensan en el dinero la mayor parte del tiempo. Asocian el dinero con la felicidad plena. Aprueban o desaprueban a las personas en función de su economía. Viven con la necesidad de ser alguien en la vida y tener reconocimiento social. Sienten insatisfacción con la vida que han conseguido. Se quejan de la falta de dinero a pesar de no necesitarlo. Otros sienten resentimiento hacia las personas que para ellos han logrado más en la vida. Mire, estas señales solo hablan de una cosa: no existe amor por el prójimo en este tipo de actitudes.
Y el Señor nos manda a que como cristianos, como creyentes, tengamos ese amor hacia el prójimo en todo tiempo, sin hacer distinción de personas. Siguiendo con la palabra en el versículo 15, dice la palabra: entonces les dijo el Señor Jesucristo hacia los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El Señor claramente reprende a los fariseos por su actitud frente a los hombres, justificándose ellos mismos, y aclara que Dios conoce primeramente los corazones, y lo que para ellos estaba correcto y justificable, para Dios es abominación. Esto en referencia también podemos encontrarlo en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 13, cuando precisamente el Señor Jesucristo reprende otra vez a los fariseos por el uso del corbán que tenían ellos, que era una doctrina de hombres. Sin embargo, ellos quebrantaban directamente un mandamiento divino. Y hermanos, finalizando en parte este mensaje, la reflexión de este tema es: busquemos servir a Dios con un corazón arrepentido y sometido a obediencia, y sobre las riquezas saber utilizarlas sabiamente. Y recuerde siempre, es bueno poseer dinero y no que el dinero lo posea usted. Miremos cómo algunos hombres pasaron por momentos de abundancia, pero también por momentos de escasez, y note sus palabras referente a su agradecimiento a Dios. Por ejemplo, en Job 1:21, Job, un varón que era prosperado en todo, que tenía gran prosperidad, cuando lo llegó a perder todo, dijo estas palabras. Job 1:21 dice la palabra del Señor: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Palabras que salen del alma de Job aún en el momento del quebrantamiento. Este hombre alaba a Dios a pesar de que se haya quedado sin nada, hermanos. También en Primera de Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Siempre vivir agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cómo bendijo a través de nuestras vidas a otras vidas. Es realmente increíble lo que el Señor hace con una vida, las maravillas que puede hacer el Señor, es indescriptible. En Filipenses 4:12 nos dice el apóstol Pablo, expresa esto: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto en referencia a la labor que tenía Pablo de predicar el evangelio a una costa de lo que le pasara a él, aún de tener abundancia, de tener buenos momentos, a pasar por la escasez y el hambre. Sin lugar a dudas, este hombre de Dios, Pablo, era un hombre que no solamente veía en la necesidad o en la abundancia o en el hambre, no veía un estancamiento, sino veía una oportunidad más para agradecer a Dios por el labor que le había encomendado el Señor. Realmente increíble las palabras que nos puede dar a través de este pasaje. También en el libro de Hebreos capítulo 12, en el versículo 28 y 29 dice la palabra: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Palabras realmente hermosas, que recibimos, hermanos, un reino inconmovible, un reino incorruptible, un reino donde realmente el polvo ni el orín corrompen, hermanos. Un reino realmente santo. Gloria a Dios. ¿Y cuántos no anhelamos estar en la presencia del Señor
en esa tierra soñada por muchos creyentes. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, gloria sea al Señor. Y mediante ella sirvamos, dice, y tengamos gratitud en todo tiempo. Eso es importante. Recordemos ser agradecidos en todo tiempo con el Señor por la obra que Él ha hecho con usted, con su familia, por cómo ha sido de bendición usted para muchas vidas a través quizás de su testimonio. Y hermanos, ¿qué más decirle? Avanzar en este camino de la fe, sigamos firmes. Quizás vengan muchos momentos de tentación, momentos en los cuales usted va a querer abandonar o va a querer retroceder, pero hermano, no mire para atrás, no vale la pena. Siga adelante en el camino de la fe, siga adelante en la obra del Señor, siga adelante en todo lo que el Señor ha puesto, y que su vida, hermano o hermana, será de bendición para muchas vidas que también necesitan esa palabra que un día llegó a su vida, cambió su ser, y en algún momento, hermano o hermana, no pierda la esperanza que la bendición llega cuando uno menos espera. Pero eso sí, perseveremos siempre agradando al Señor con un corazón reverente, no buscando quizás los bienes materiales de este mundo, sino buscando que su palabra llegue a más vidas, y su palabra es de bendición. Milagros que tenemos y bendiciones que tenemos en el día es ya tener ese respiro, a pesar de tener esta circunstancia o este tipo de acontecimientos que están haciendo que tiemble el mundo a través de esto que sucede en muchos países. Pero no perdamos la esperanza que, hermanos, en todo tiempo el Señor está haciendo su obra a pesar de lo que viene, porque Él es todopoderoso. No busquemos ver en las consecuencias de lo que está pasando ahora. Algunos hermanos vamos a llorar, vamos a sufrir, pero siempre habrá victoria en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, hermano, esto ha sido todo por el día de hoy. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos, ya sea de cualquier lugar que nos estén viendo. Saludos hacia todos ustedes, hermanos y hermanas, y que sean de bendición para el Señor. Si este mensaje le ha gustado, hermano, comparta este mensaje, que nos ayudaría demasiado a este hermoso ministerio que nos ha dado el Señor. Bendiciones para todos. Chao, chao.